música amansa, anima, da energía, ayuda a reflexionar. La música recoge el saber de los ancestros y se enriquece con los siglos. La música, a mayores, se nutre de instrumentos viejos y nuevos y siempre ayuda a crecer. En mi proyecto artístico se mezclan tres elementos fundamentales: los participantes de mis sesiones de musicoterapia, la música tradicional de Castilla y León y una electrónica primitiva y artesanal. Lo que se busca es dar una nueva vida al repertorio de siempre. Hoy hablamos de música, de musicoterapia y de nuevas formas de abordar las canciones de siempre. Lo vamos a hacer con Natalia Palencia, que es música, que es musicoterapeuta y yo diría que mujer orquesta, pero esto lo explicamos luego. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme hoy a compartir este rato con vosotros. Muchas gracias a ti por darnos a conocer todo esto, que es un terreno, yo creo que en general, bastante desconocido, y hoy vamos a intentar aproximarnos a ello y a las palabras que hay en torno a todo este mundo, desde este sitio tan acogedor en el que nos han abierto las puertas y nos han facilitado todo el trabajo, que es la Escuela de Teatro Lombó. Lombó Teatro, que está en un local en pleno barrio Garrido de Salamanca, y en el que ahora mismo aquí en las aulas de al lado pues están dando clase. Así que vamos a utilizar este precioso espacio, como digo, para hablar de todo este territorio que, bueno, musicoterapia, todo el mundo, Natalia, inmediatamente piensa en eso, en los beneficios de la música, pero no sé si somos conscientes de que realmente estamos hablando de algo con una aplicación científica muy importante, que no es que diga, bueno, pues es un estado de ánimo pasajero, no, que se puede trabajar muy bien y en muchas áreas, ¿no?, diferentes. Sí, exactamente. En torno a la musicoterapia a menudo hay un poquito de confusión, entonces es muy interesante tu pregunta para centrar un poco el asunto, dado que la musicoterapia, pues como bien dices, tiene una base científica, hay un montón de estudios que avalan pues, los resultados y el trabajo musicoterapéutico, y como decías también se puede trabajar con muchos colectivos y ahora mismo estoy en varios ámbitos. Estoy trabajando en el Hospital de Los Montalvos con un proyecto muy bonito de la Fundación La Caixa con pacientes en cuidados paliativos. Este es un ámbito pues, muy específico. Por otro lado, trabajo con mujeres en situación de violencia machista en la Asociación Adabas de Salamanca, y también trabajo con personas con discapacidad intelectual en Asprodes. O sea que, como ves, el abanico puede ser amplio o incluso todavía más. Hay muchos más colectivos con los que también se puede trabajar el ámbito de la musicoterapia. Me llama mucho la atención esto que cuentas de trabajar con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y cómo la música les puede ayudar, ¿no?, a volver a su sitio, ¿no?, a volver Sí. a la vida normal. Yo suelo atender a los menores, es decir, a menores que han estado en este tipo de situaciones. Si bien es cierto que a veces también organizamos talleres un poco más para público general de musicoterapia para mujeres. Ya te digo que esto es como más general que para exclusivamente víctimas de violencia de género. Pero bueno, para trabajar más en menores. Claro, con los niños y las niñas, que a veces nos olvidamos de esa pata tan importante, ¿no?, que tiene la violencia de género, y cuántos niños y niñas son víctimas directas de ella o indirectas. Bueno, hay también un término por el que te quiero preguntar, que son las personas neurodivergentes, porque esto, alguna vez hemos hablado aquí de la discapacidad y de cómo afrontarla a través del lenguaje. ¿Qué entendemos por personas neurodivergentes a las que también les ayuda la musicoterapia? Sí, pues la palabra neurodivergente es una palabra que a mí me gusta mucho, ya que estamos en un programa de palabras, porque realmente lo que hace referencia es a otro tipo de enfoque sobre los cerebros diferentes, por así decirlo. Este término, así como neurodiversidad, los acuñó una socióloga llamada Judy Singer en la época de los 90 y han sido muy utilizados y siguen siendo muy utilizados por personas adultas de la comunidad autista para autorreferirse como pues, neurodivergentes o personas en fin, en un espectro de neurodiversidad, que lo que hace referencia sobre todo es a la idea de que todos los cerebros son diferentes, que ninguno en sí mismo es deficitario y que la diversidad humana pues, es algo completamente natural, ¿no? Y hay que enfocarla de otra manera. Eso es.
Bueno, detrás de ti tenemos un instrumento que yo no había visto nunca de cerca, lo había visto en imágenes después de ponernos en contacto para esta conversación, pero no tenía ni idea de qué era ni de cómo se llamaba. Se llama body tambura. Cuéntame, ¿para qué utilizas el body tambura? Pues el body tambura es un instrumento al que yo llegué después de una investigación, porque bueno, pues tengo un poco ese vicio de los instrumentos musicales, me encanta investigar sobre ellos y conocer nuevas posibilidades. Y a este instrumento llegué precisamente para hacer una pequeña investigación en el Hospital de los Montalvos, en cuidados paliativos, en el proyecto de la Caixa que os comentaba antes, y es un instrumento de fabricación alemana, es un luthier llamado Bernhard Deutz el que fabrica estos instrumentos y bueno, pues vino desde Alemania para acompañarme en mi labor musicoterapéutica y para poder pues, hacer este estudio en el cual íbamos midiendo algunos ítems concretos en los pacientes antes y después de la sesión de musicoterapia con este instrumento. Pero es un instrumento que vemos que tiene cuerdas, pero que también es de percusión. ¿Es un instrumento de percusión o de cuerda? No, es un instrumento exclusivamente de cuerda. ¿Solo es un de cuerda? Instrumento que tiene 28 cuerdas, afinado en re y la. Solamente tiene estas dos notas, pero lo que ocurre es que tiene una madera muy porosa y lo que pasa es que los armónicos que se producen, que son como capas de diferentes capas del sonido, hacen que el sonido se amplifique muchísimo en realidad, aunque solamente tengamos estas dos notas. Y además esta madera porosa entra en contacto con el cuerpo del paciente y esto hace que la sensación pues, sea mucho más profunda al estar, como te digo, en contacto con la piel, no solamente la onda sonora. O sea, ¿no? lo oyes y al mismo tiempo notas las vibraciones también. Exacto, ¿no? y trabajamos también temas de conciencia corporal, por ejemplo, con este tipo de instrumentos. El body tambura, bueno, Sí. que es una palabra que desconocíamos, Sí. es un instrumento que desconocíamos y que tú utilizas muchísimo en este trabajo del que hablamos, en el de la musicoterapia. Tú trabajas con personas que tienen que estar en cuidados paliativos, nos dices, en personas que han sufrido alguna experiencia traumática, también con personas mayores, ¿no? Sí. Y has sacado un disco, lo tengo aquí, creo que está también aquí detrás de mí, que es A Mayores. Es un disco, Natalia, que ya, aparte de lo bien que suena, aparte de la música y de tu voz, es un objeto bonito en sí mismo, ¿no? Con un poco con la fórmula tradicional, ¿no? De la escritura, de los dibujos, me parece precioso. Y lo has llamado A Mayores. A Mayores. Entonces juegas un poco con esa expresión, ¿no? A mayores. Eso es. Con tu trabajo con los mayores y con lo que significa algo a mayores, que aporta algo más, ¿no? A mí me gustan mucho los juegos de palabras y además en Castilla y León tenéis esta expresión maravillosa que es a mayores, que yo conocí pues, hace relativamente pocos años y me gustó ese juego de palabras efectivamente, en el cual nombramos a todas las personas que me han regalado generosamente su repertorio, que son las personas mayores con las que yo trabajo en diferentes ámbitos y por otro lado pues la realización de estas versiones a mayores de las que ya existen, que no buscan ser nada puristas y por eso lo de a mayores, ¿no? En fin, hay mucho más, ya, solamente aportamos pues ese pequeño granito de arena además de todo lo que ya hay, ¿no? Bueno, lo decíamos al principio, que hoy íbamos a hablar de música y también de nuevos enfoques sobre la música tradicional y realmente, aparte del body tambura que utilizas en esas sesiones en las que nos has hablado, dentro de este disco hay muchos instrumentos cuyos nombres desconocemos y hoy vamos a aprender algunos de ellos. Los hay conocidos como el violín que tenemos por aquí, el ukelele, aunque es ukelele tenor. Ukelele tenor, sí, efectivamente. Por la afinación que tiene, ¿no? Por el tipo de sonido que emite. Sí, sí, porque es un poquito más grande que el soprano, que es el que todo el mundo conoce, que es súper manejable, ¿no? Este en realidad la afinación es la misma, solamente que es un poco, bueno, yo se la cambio, pero bueno, es un poquito más grande, entonces tiene un poco más de cuerpo el sonido, esa es la razón. Y es el ukelele tenor, que lo tenemos ahí, como decimos, detrás de ti tenemos un, no sé si digo pandero, ¿lo digo bien? Pandero, sí, un pandero de mar. ¿Un pandero de mar? Es un pandero de mar que emula las olas del mar, que lo utilizamos tanto en espectáculos como, por ejemplo, aquí en la propia Escuela de Teatro Lombó, para una obra de teatro que se llama No quiero irme, lo hemos utilizado para reproducir las olas, lo podemos utilizar en concierto, que también lo utilizo de vez en cuando, y lo usamos también en sesiones de musicoterapia, para un poco evocar todos estos sonidos que nos ayudan a pues, visualizar diferentes ahí contextos. frente al mar, ¿no? Eso es. Y detrás de mí tenemos el pandero cuadrado, que decimos aquí, ¿no? El pandero de Peñaparda. De Peñaparda, exactamente, sí, sí, sí. Y ese también, bueno, tú no eres de aquí, que no lo dije al principio, pero cuando llegaste aquí, pues fue cuando tuviste contacto con él. Lo conocía de
antes ya, por esto que te comento de esta exploración ¿Qué te constante interesa? en instrumentos musicales, pero es el centro del espectáculo a mayores y del disco. El centro percusivo es este instrumento que tiene muchísimas posibilidades, porque además tiene un bordón dentro de lo que es el propio pandero, con lo cual pues puedes sacar diferentes tipos de timbres y tiene una riqueza increíble. Claro, y bueno, luego tocas el violín, la viola también, ¿no? Sí. El pandero cuadrado y el tenor, como el ukelele tenor, son, digamos, instrumentos que todos podemos tener más o menos localizados. Pero voy con otros nombres curiosos. Por ejemplo, el kigonki. ¿Kigonki qué es? El kigonki está justamente detrás de ti, es este instrumento azul que tenemos ahí y es un instrumento maravilloso para las sesiones de musicoterapia porque consigue una sonoridad pues muy potente también, con muchos armónicos y además es muy fácil de tocar. Esto para nuestros usuarios es muy interesante porque la mayor parte de la gente no tiene conocimientos musicales ni falta que hace. Entonces lo que hacemos es combinar instrumentos que afinen, es decir, que armónicamente sean compatibles entre sí. Yo esto es algo que tengo muy presente, por ejemplo con la body tambura y el kigonki y también otro instrumento que está ahí detrás que es el shruti box, lo podemos tener previsto de una manera que armonice perfectamente, ¿no? Y lo puedan utilizar. El shruti box es otro que tenemos ahí que es instrumento de cuerda también. De viento. De viento. Sí. Instrumento de viento, es como una especie de acordeón. Sí. A ver, sí, salvando las distancias, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es un acordeón fácil de tocar, por así decirlo. Lógicamente, pues muy simplificado, no podemos compararlos, pero sí que es verdad que el funcionamiento mediante un fuelle pues nos lleva a ese instrumento, sí. Bueno, eres multiinstrumentista, como estamos descubriendo. También está el o la, porque antes has dicho la body tambura, yo dije el body, no sé si es... Da Realmente igual, ¿no? no lo sé, como es alemán, pues no como, sabría. Como queramos, ¿no? La o el darbuya, yembe... La darbuka y el djembe sí, son instrumentos de percusión. La darbuka es marroquí, el djembe es un instrumento africano muy conocido que tiene además estos colores muchas veces en la parte exterior, ¿no? Y también los incorporamos a veces en los espectáculos y también en las propias actividades pedagógicas, musicales que llevamos a cabo aquí en la escuela. Kalimba también es otro instrumento curioso, ¿no? Kalimba o piano de dedos. Es un instrumento africano. Bueno, todos los pianos son de dedos, ¿no? Porque... Sí, lo que pasa es que este se utiliza solo con los pulgares. Ah, solo con los pulgares. Sí. Y no es un móvil. No. El kalimba, shaker, lo digo bien, ¿no? Shaker, sería en inglés. Shaker, o sea, es en inglés. Eso es. Vale. Shaker es un instrumento como una pequeña maraca, un tubito, puede ser cuadrado, puede ser cilíndrico, que se va tocando pues, de esta manera y conseguimos un sonido como de semillas que arrastran. Esto está mucho en el disco, en A mayores, que lo toca Raimundo Martín Luengo, mi compañero técnico de sonido que ha grabado y mezclado todo el disco. ¿Y el chéquere? Y el chéquere es una calabaza, es un instrumento africano que tiene como una redecilla que lo envuelve y entonces pues tiene también bastantes posibilidades sonoras según se vaya manejando. Bueno, y yo decía al principio, se lo contaba a los espectadores cuando empezábamos, bueno, pues Natalia Palencia es un poco mujer orquesta. Y ya solo con esto que hemos dicho ya se ve por qué, ¿no? Porque tocas todos estos instrumentos, los incorporas en tus espectáculos, los incorporas en tus actividades de musicoterapia, pero es que además hay un aparato que es el pedal loop station, que no encontramos otra manera de decirlo en castellano, ¿no? Es como lo del shaker. Sería el lupeador o algo así. Un pedal, ¿no? Bueno, y este pedal, quizá quienes estén en casa piensen en el pedal que tiene una guitarra eléctrica que permite hacer efectos. Bueno, esto permite hacer muchas cosas. Sí. Quiero que nos cuentes un poco cómo es. Sí. Y si puedes, ¿te puedes ir a enseñarnos un poquito cómo... Sí. ¿Cómo funciona? Sí, por supuesto. ¿Y me vas contando un poco? A ver, porque no me hago muy bien idea. Sé que va de capas superpuestas, pero no lo entendemos muy bien. A ver, cuéntanos. Este pedal que está a mis pies tiene la particularidad de que, bueno, es un pedal tecnológicamente bastante básico, pero también está un poco buscado a propósito para tener un poco ese sonido primitivo, artesanal, que un poco nos transmite la música de Castilla y León, la música tradicional, la música de los pueblos. Entonces yo lo que hago con este pedal es ir grabando capas de sonido en directo, riguroso directo, no se lleva nada grabado de casa. O sea, tú no llevas nada, llegas allí y todo lo que vas todo grabando directo, esas capas en el momento. Efectivamente. Y a ver cómo se vamos superponiendo capas. A ver. O sea, tú le das ahí y a ver. Exactamente, voy a grabar, no hablo entre medias porque si no se me colaría y me lo grabaría, eso es. Ahí he grabado la primera capa, ahora iríamos con la segunda.
2 capas puedo cantar una estrofa. Y en el medio la plaza cayó la luna. Y en el medio la plaza cayó la luna. 4 partes se hizo y tú eres una, quítate niña de ese balcón. Y así podríamos ir superponiendo infinitas capas. O sea, claro, así puedes ir. ¿Cuántas capas podrías introducir en un... vete para acá. ¿Cuántas capas podrías introducir a través de este pedal? Pues la verdad es que son infinitas. No sabes, ¿no? Las posibilidades. Nunca has explotado todas las posibilidades. No he llegado al límite, eso ¿Y cuántas puedes hacer en un espectáculo tuyo? Pues en un espectáculo a lo mejor podemos meter 15 capas en una canción solamente, ¿no? Luego ya en otra canción metemos otras. Depende también de la canción. Esta, por ejemplo, Esta noche ha llovido, que es una canción muy conocida aquí en Castilla y León, ¿no? Pues aquí me parece que son solamente 6. Tengo una versión a capela casi exclusivamente, en directo es exclusivamente a capela, en el disco tiene algún otro instrumento como el Shruti-box, pero son solamente, me parece que 6 líneas melódicas o algo así, y luego ya pues la estrofa, el estribillo. Solamente 6 líneas melódicas, nada más. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con este pedal, que es otro instrumento que tampoco, bueno, es otro instrumento, otro aparato tecnológico? Eso, yo lo considero un instrumento realmente, sí, ¿no? Porque hay que aprender a tocarlo, es decir, hay que ser muy precisos en cuanto al momento en el que se pisa el pedal para que cuadre perfectamente con el inicio de la capa que queremos hacer cuadrar, porque Tienes claro, que tener una técnica para sí, saberlo hay que aprender, utilizar, eso ¿no? es. Bueno, como decías y ya has introducido un poco aquí con un ejemplo de una de las canciones populares del folclore que todos en casa se saben, y que tú le das ese toque un poco diferente del que ya se han podido hacer idea y que está recogido, como decimos, en el disco en A Mayores. Y me gustaría irte preguntando por algunos personajes que aparecen en A Mayores y por algunas cosas que dices sobre el lenguaje que has utilizado, ¿no? El primer personaje del que quiero que me hables es la Clara. O sea, vamos a tener también aquí nombres propios. Sí, sí. La Clara, que antes era moza y ahora está casada. ¿Quién era la Clara? A ver. La Clara de Villarmayor, exactamente. Pues la Clara fue una persona que vivió realmente a finales del siglo XIX, nació en Villarmayor y se mudó a Ledesma a servir en la casa de un terrateniente. Y lo que ocurrió fue que, pues, al parecer, acabó casándose con este hombre, y por lo que sé o por lo que nos ha llegado hasta nuestros días, el pueblo pues, no se lo perdonó esto, ¿no? Entonces, en las coplas de la Clara, pues, lo que se pone de manifiesto es pues, un poco esos roces, ¿no? Entre el pueblo y esta mujer que nos ha quedado ya para siempre, ¿no? Esta preciosa canción. Bueno, también aquí está la tarara, que lógicamente todo el mundo sabe y que es algo tradicional. Obviamente Federico García Lorca nos trasladó la tarara también con sus versos, y tú has querido que esté en el disco, no has tenido dudas, porque la tarara también, ¿qué nos puedes contar sobre ella? Sí, pues la tarara en realidad, claro, es una canción que conoce todo el mundo, como bien dices, y en mis sesiones me da muchísimo juego. Y bueno, pues parece ser que la tarara fue alguien también, pues una mujer de estas que también pues, se movía en los márgenes, parece ser. La tarara hace un poco referencia a esta palabra tarada, bueno... total que efectivamente, como dices, García Lorca pues editó una partitura, luego grabó también con la argentinita, que está recogido esto en las notas del disco también. Y bueno, pues esta canción pretende ser un poco un homenaje a todas estas personas neurodivergentes, como decíamos antes, a todas estas mujeres, ¿no? Que se mueven en los márgenes y que, bueno, pues que tengan su sitio también en el disco de A Mayores, ¿no? Me gusta mucho también esa expresión, ¿no? La gente que se mueve en los márgenes, también es bonito. En la canción Ahora voy a cantar yo, tú dices que adaptas la letra a los tiempos modernos, y quiero que esto lo expliques. Bueno, he hecho un par de cambios. El primero, en la letra original decía: y aunque me des 20 duros no voy contigo al pinar porque tienes sabañones y me los puedes pegar. Yo el tema de los sabañones pues me pareció, bueno, también yo considero que la música está viva y que no pasa nada, claro, sobre todo la música popular, no pasa nada por desfasado, ¿no? Por adaptarlo, ¿no? Entonces yo lo cambié y lo que digo es que eres un fanfarrón y me lo quieres pegar. Bueno, pues un poco en esta línea de bueno, tú en tu sitio, yo en el mío, ¿no? Claro. Y tú eres de las personas que piensan que no pasa nada, o sea, tampoco hay que ser estricto de no, porque la canción dice tal. Bueno, pues eso, bueno, yo creo que si escuchas el disco, cosas, efectivamente te das cuenta de que purista no soy precisamente, y efectivamente considero que la música, pues con todo el respeto además que me merece este repertorio, ¿no? Pues yo me he aproximado a él un poco para hacerlo mío. Claro. No de para... esa manera se aporta algo, ¿no? No se repite y se repite. No y siempre, se repite. efectivamente, con todo el respeto a quienes sí creen que la música tiene que ser
de una manera más ortodoxa, pues como veis no. Y luego en esta misma letra también, bueno, pues cambié novio por novia, también con pues para hacer un pequeño guiño a la comunidad LGTBI, y, en fin, pues que la abuela le tira una cazuela porque se entera de que tiene una novia, ¿no? Así que bueno. Está bien eso de irse adaptando a los tiempos modernos también en las canciones de toda la vida. En Dime Ramo Verde hay una letra abstracta, dices, y tradicional a la vez. Y a mí eso me parece difícil, ¿no? Porque lo tradicional siempre es más cercano, más mundano, ¿verdad? más próximo. Sí. Sí, a mí también me llama la atención mucho la letra de esta canción, porque efectivamente no queda, o por lo menos para mí no queda del todo claro a qué hace referencia. Dice, si me pierdo, que me busquen a la luz del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Pero todo esto se lo está dirigiendo a un ramo verde, que realmente no sabemos muy bien. Cada uno puede interpretar a su Claro, manera, exactamente, ¿no? puede ser una metáfora en la que caben cualquier cosa, casi. De todas maneras, la música popular también ocurre que en la transmisión de generación a generación muchas veces se cambian palabras, o sea que tampoco sabemos realmente si el origen del texto era este o se fue mutando. Es verdad. Eso nos lo dice muchas veces Paco Blanco, colaborador de este programa, que es etnógrafo, y él siempre dice, bueno, eso de, no, esto no es así, hay que tener mucho cuidado, Claro. porque en la tradición tendemos a decir, no, eso a mí me lo cantaba mi abuela y eso no es Esto no era así. Pero no es así en tu pueblo, Claro, que en el mío exacto. sí, ¿no? O en Ahí mi está. casa. Eso o sea que, bueno, es. está muy bien también matizar eso. Quiero mencionar el burro de Villarino, porque también la metes aquí y que también se saben en casa, por supuesto, al menos un trocito, la letra, seguro. Seguro. Y hay una palabra ahí que es el burro de Villarino, que era tan mohíno, fue a buscar la novia al pueblo de Villarino, y mohíno, yo digo, ¿mohíno? ¿Por qué? Enfadado, ¿no? Porque, ¿cómo lo ves? ¿No? Pues significa ya, también yo me lo otra cosa. imagino enfurruñado, aunque es verdad que luego en el disco Roberto Jiménez Barroso, que es el que ha hecho la gráfica de todo el disco, ha pintado un burro como un poco más gamberrete, ¿no? Un poco más gracioso. Entonces, realmente, pues no sé cuál sería la historia de este burrito, de este animal que se ha convertido en este emblema, ¿no? De Villarino de los Aires, pero en cualquier caso, pues no sé si realmente estaría enfadado ¿Se refiere a eso o no? o Porque simplemente también tenía una rima. Vi que tenía, o sí, también puede ser, pero tiene otra acepción mohíno, que es como de hocico negro. Entonces, a Ya, lo mejor puede resulta ser. que era, Sí. yo qué sé, pues, Un rasgo un distintivo rasgo suyo. distintivo Sí, sí. del burro de Villarino. Eso es. Bueno, como siempre, tanto que contar y poco tiempo, Natalia, así que no quiero que se nos vaya el tiempo sin nuestras últimas secciones habituales del programa, que son, siempre os pido a los invitados que me recomendéis un libro y bueno, me puedo imaginar por dónde vas a ir, pero a ver qué nos traes, a lo mejor no, a lo mejor nos traes Sí. una novela. Pues la verdad es que hace pocos días estuve en la presentación de un libro de un psiquiatra y lingüista que se llama Ernesto Reaño, que es peruano y que hace reflexiones en torno a la neurodivergencia precisamente y al autismo. Se llama Reflexiones sobre el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Y es un libro que os recomiendo vivamente porque nos da otra visión de pues, lo que es ser diferente, ¿no? de todas estas diferencias a nivel neurológico que comentábamos y que en mi opinión tanta falta hacen. Pues ahí dejamos esa recomendación y a ver, ya sabes que aquí trituramos palabras, que siempre me dicen, venga hombre, eso no, a las palabras hacen falta siempre, todas, hasta las más feas. Bueno, sí, pero nos gusta decir, mira, esta no virtualmente la vamos a triturar. Así que, ¿cuál me traes? Bueno, pues yo trituraría personalmente la palabra amenizar. Amenizar. Cuando hacen referencia a nosotros los músicos, ¿no? Que vamos a amenizar un evento o que vamos a amenizar determinado momento. Bueno, esto es un poco una bromilla también, ¿no? Yo sé que la gente lo dice sin mala intención, pero muchas veces me encuentro esto y tengo que reconocer que me siento un poco como un jarrón cuando me dicen esto de que voy a amenizar. Sí, ¿no? Amenizar es que suena como que la gente está por ahí tomándose una copa y tú estás allí haciendo de fondo. Tu esfuerzo sonando de fondo, ¿no? Entonces, bueno, amenizar. Que también tiene que existir ese tipo de momentos, pero cuando la escucha está en un primer plano, a mí me gusta más utilizar otros verbos, otros ¿no? términos, como escuchar, ¿no? por ejemplo. Pues venga, amenizar a la trituradora. Sí. ¿Y una palabra bonita para irnos? Pues una palabra bonita para irnos, os traigo sinestesia, que es una de mis palabras favoritas y además es algo que a mí me pasa con el sonido, que me lo imagino de una manera muy visual. Entonces, pues yo creo que es una bonita metáfora también de ese cruce y esa mezcla de sonidos que tenemos también en Amayores y en esta música que os traigo. Es una palabra de la que hemos hablado alguna vez en algún programa que hemos dedicado a la música, por ejemplo, con Sheila Blanco, la cantante salmantina.
salmantina, que hablábamos de eso, de la sinestesia, ¿no? De cómo un sonido puede oler o puede tener un color, en fin, una preciosa palabra para guardar en nuestra caja. Natalia Palencia, muchas gracias por haber venido, por hablarnos de este disco que acaba de salir, que has presentado hace nada, A Mayores, y enhorabuena por este trabajo tan fantástico y gracias por ayudarnos a conocer tantos nombres, tantas palabras. Gracias a vosotros, un placer. Natalia. Muchas gracias. Nosotros nos vamos la próxima semana, más lengua desatada.